El final de Bleach se está acercando, el cuarto corte y final está a menos de 3 semanas, pero a pesar de que leímos el manga y sabemos que adaptarán, el final que nos espera parece que cambiará totalmente. Un nuevo villano escondido, Ichigo con el Hobyoku, nos están preparando para algo que cambiará para bien la historia de Bleach, dejando la puerta abierta para la futura continuación del manga. Así que por esto y más, pónganse cómodos porque hoy hablaremos de el nuevo final que están preparando para el anime de Bleach. La Guerra Sangrienta de los 1000 años es de los arcos más criticados por su final apresurado, un final que dejó bastante descontento al fandom, y no porque fuera malo, sino porque no respondieron a muchas cosas. Fue una historia que terminó con muchos cabos sueltos. La muerte de la División Zero quedó en nada, solo con Ichibei con vida, con una frase que dejaba la puerta abierta para convertirlo en un villano escondido. La importancia del desequilibrio de los tres mundos tras la muerte del Rey Espíritu jamás se respondía, quedaba en la nada. El pequeño regreso de Yhwach al final con sus restos y que el hijo de Ichigo Kurosaki los absorbe termina justo con el final del manga. En sí, cuando leímos este final, se sintió como un buen final, todos terminan felices, pero no para publicarlo en ese número. Mínimo faltaban como 9 capítulos del manga para cerrarlo correctamente, sin sentirlo apresurado, pero luego de ese final, tuvimos el capítulo especial varios años después, con el infierno y una premisa muy interesante que prometía continuar y durante años nosotros dijimos que iba a regresar, que era algo que pasaría y que tuviéramos fe, y hace poco se filtró que tal parece que así será. Pero no solo eso, el final del anime no solo será distinto al manga, cambiará todo lo que conocemos, chicas y chicos, incluso para los fieles lectores, y hoy vamos a comentar punto por punto todo lo que cambiarán y cómo está relacionado con el futuro arco del infierno. Así que revienta ese botón de like todopoderoso y suscríbete, más importante, porque subiremos muchos videos de Bleach en estas semanas y el especial de los 90.000 suscriptores que está cada vez más cerca. También porque emprendimos el camino a la gran meta de los 100.000 suscriptores y nos ayudaría mucho tu apoyo. De paso disfrutas de todo el contenido de Bleach masivo que subiremos. Ahora sí, una vez suscrito y dejado tu like, pónganse bien cómodos que vamos a empezar con el primer punto. Confirman a Ichibei como el antagonista escondido. Durante un tiempo quedó en el limbo un diálogo que tiene Ichibei y nunca más lo vemos de nuevo, y es cuando él dice: "De eso se trata la paz, ¿no es así, Yhwach?". Y veíamos este panel de él con una mirada fría y vacía. No fue hasta la salida del anime de la Guerra Sangrienta donde tuvimos pequeños indicios de que él realmente no es tan bueno como él aparenta. No es el guardián de un rey caído, no protege a ningún dios de los tres mundos, no es el protector de la reliquia más poderosa del mundo de Bleach. Es el carcelero de quien es quizá la mayor víctima de toda la historia, el Rey Espíritu Adonaios. Cuando vemos ese flashback en el segundo y tercer corte, con la mirada de Ichibei en todo momento, las teorías de antaño empezaron a cobrar más peso, porque era algo que el manga necesitaba explotar más, el personaje de Ichibei y su potencial como villano escondido. Y ahora en el cuarto corte, que está próximo a estrenarse, por fin confirmaron que veremos más lore de Ichibei. Esto sucede en el capítulo 43 de la Guerra Sangrienta aproximadamente, cuando Ichigo está peleando con Yhwach y de repente este le dice algo que nos dejó atónitos a todos. Le dice: ¿sabes cuál era el plan de Ichibei realmente? ¿Sabes lo que planeaba? ¿Sabes por qué te entrenó? No estaba entrenando al salvador de la guerra, te estaba probando si eras un recipiente para servir de adorno en su palacio, alguien que pueda mantener los mundos si algo le sucedía al Rey Espíritu, aunque eso significara tu muerte. Y veíamos que Ichibei estaba tallando algo, que luego se convertía en una criatura oscura que él terminaba bebiendo.
Esto, como dijimos, es algo que los fans esperábamos bastante y por fin lo harán realidad, porque atentos a este diálogo, que es algo que nos da la confirmación de que algo cambiará al final de la historia. Yugram le dice, incluso si acaban con Yhwach, ¿quién ocupará el lugar del Rey Espíritu? Y ahora, nosotros te preguntamos a ti, sabiendo lo que Ichibei planeaba hacer con Kurosaki, sabiendo quién es y quizá sabiendo que se revelará algo importante de él, ¿qué mostrará el anime cuando derroten a Yhwach? Porque una vez suceda, quedará ahí el hecho de que Hyotsube Ichibei tiene algo de culpa de lo que sucedió hace años con el Rey Espíritu. ¿Acaso se defenderá? ¿Buscará enfrentar a quienes lo culpen? ¿Perderá totalmente el control? ¿Tú qué crees? Déjanos en los comentarios tus opiniones sobre esta teoría, porque es algo que en serio nos intriga mucho saber qué opinan ustedes. Y si viste la película con los 3 primeros capítulos, dinos qué crees que suceda con este villano escondido. Ahora pasemos al segundo punto. El final de Aizen podría cambiar. Sabemos que la pelea final entre Yhwach vs Sasuke Aizen es una de las más esperadas, y por lo que vimos en el tráiler final tendremos escenas extendidas, y sabemos algo de Aizen. Él sigue fusionado con el Hobyoku. Esto es lo que le da la inmortalidad tan abrumadora que posee. Pero siempre hablamos de que esto podrían explotarlo en el anime, ver una pelea de Sasuke Aizen liberando alguna transformación con el Hobyoku. Sin embargo, al final de la pelea, su destino queda en una pausa hasta que lo vemos de nuevo en el Mugen, y es canónico que él vuelve ahí dentro. Pero en el arco del infierno, es decir, en el capítulo especial, se menciona algo importante que siempre comentamos en los videos donde hablamos de este capítulo, que el Reiatsu de Sasuke Aizen desapareció. Y esto también es la causa del desequilibrio, la muerte de Yamamoto, Unohana y Ukitake, y la desaparición del Reiatsu de Sasuke Aizen. Y son cosas que de hecho se mencionaban solo en este capítulo especial, ni siquiera cuando estaba en emisión el arco de la Guerra Sangrienta en el manga. ¿Pero qué creen? Ahora también se lo mencionan en el cuarto corte. Así es, nosotros que ya vimos los primeros 3 capítulos, podemos decirles a ustedes que esto se menciona como algo que Yhwach quería ocasionar, matando a Yamamoto y acabando con otros personajes fuertes. Así que la importancia del desequilibrio de los mundos es algo que continuará haciendo algo con Aizen al final, y esto va de la mano con el siguiente punto, así que muy atentos. Aizen Sasuke podría perder el Hobyoku. Empezaremos este punto diciendo que esto es una teoría basada en algo que se reveló hace poco. Muy bien, el Hobyoku es aquello que rompe las barreras entre Shinigamis y Hollows, y Aizen sigue fusionado con esto. Sin embargo, cuando la pelea final termina, Aizen se acerca a Ichigo y tienen una breve charla, pero aquí Yhwach regresa y hace algo con él. Lo ataca y Aizen no aparece de nuevo hasta el final. Se sabe que tiene regeneración gracias al Hobyoku, pero hace poco Tite Kubo salió a decir que estaba trabajando en un juego de móvil que él está supervisando y tendrá lugar luego de la Guerra Sangrienta. Y en el tráiler que lanzaron hace muy poco vimos esta imagen de los protagonistas de esta historia, y en lo alto está Ichigo Kurosaki con la vestimenta de la Guerra Sangrienta, sosteniendo en su mano el Hobyoku. Y las alarmas no estarían encendidas si no estuviera en la ecuación el hecho de que Tite Kubo dijo que este juego tendrá lugar luego de la Guerra Sangrienta, es decir, que de alguna manera Ichigo obtendrá el Hobyoku. La pregunta es el Hobyoku de Sasuke Aizen? Porque recordemos algo, cuando Genichimaru hirió en gravedad a Sasuke Aizen pudo sacarle el Hobyoku, pero la herida que le hizo literalmente le abrió el cuerpo, y ahí estaba, él solo lo tomó y escapó. Luego Aizen lo persigue y se lo quita y vuelve a fusionarse con él. Y si en este punto, cuando Yhwach lo hiere en gravedad, Aizen se regenera, pero el ataque es tan fuerte que lo deja sin el Hobyoku. Imaginen por un segundo que tenemos una escena donde Ichigo lo ve tirado con el Hobyoku a su alcance. Kurosaki lo toma y ahí, con ayuda de Urahara, es Ichigo quien lo tiene en su poder.
custodiándolo, y es esta la escena que vemos al final en el juego de Bleach Mirror High. ¿Podría ser o no podría ser? Eso, o Urahara creó otro Hobyoku y se lo dio a Ichigo y Aizen sigue fusionado con el mismo. Aunque eso no explicaría la verdadera razón por la que el Reiatsu de Aizen desaparece. ¿Tú sinceramente qué crees? Déjanos en los comentarios tus opiniones y teorías y revienta ese botón de like para apoyar este video. Y suscríbete, más importante, para no perderte ningún video que subiremos en estos días, porque en pocos regresará el cuarto corte y final. Y aquí tenemos mucho contenido preparado, en especial la siguiente semana. Así que una vez suscrito, sigamos con el punto más importante. ¿Cómo conectarán con el arco del infierno? Ok, tiremos toda la casa por la ventana con estas teorías fumadas. Estos dos personajes que serán presentados jugarán un papel importante. La ilustración del juego también nos presenta al GOTEI 13 invertido, es decir, el desequilibrio de los reinos que aparece en el tráiler del cuarto corte tendrá aún más peso después de la Guerra Sangrienta. ¿Y saben dónde más sucede eso? Exactamente, en el arco del infierno, y siguen mencionando cómo la desaparición de seres poderosos está afectando a esto, y con la aparición de estos seres poderosos en el infierno hace que este reino tenga el poder suficiente para poder salir y empujar las puertas desde dentro, causando que las criaturas salgan de ese lugar. Lo que pasará en el final de la Guerra Sangrienta no será el final de esta historia, ya que la misma busca continuar expandiéndose, siguiendo una historia paralela con el juego Bleach Mirror High y seguido a eso, el regreso épico del manga de Bleach con el arco del infierno. El papel que jugará Hyotsube Ichibei será importante. Sabemos que buscarán cerrar la historia a diferencia del manga. El Hobyoku también quizá tendrá un cierre con Sasuke Aizen, pero nadie sabe realmente qué será. Pero de que habrá contenido nuevo y original, así será, y por supuesto la revelación de que Ichigo tendrá el Hobyoku al final de esta historia. En solo unos días la historia por fin continuará, y semana a semana podremos saber qué están construyendo en el universo de Bleach. Así que ahora te toca a ti, coméntanos qué te parece todo esto, qué teorías tienes respecto a todos estos temas. Los estaremos leyendo porque el final del anime parece que no será un final como tal, sino una explosión de eventos que tendrán importancia en el manga cuando regrese. Así que revienta tu botón de like todopoderoso y suscríbete, porque estas semanas serán claves y se vienen muchos, pero muchos videos, mientras disfrutamos juntos de todo lo que nos espera en el universo de Bleach. Muchas gracias por ver este video. Si llegaste hasta aquí, por favor deja tu poderoso like para apoyarnos, que eso nos ayuda mucho, y suscríbete para que esta comunidad siga creciendo. Un saludo especial a las voces arcanas que nos acompañan mes a mes. Recuerden que estamos subiendo también videos exclusivos para miembros. Tenemos un perfil de Twitter donde puedes solicitar comisiones personalizadas al estilo de Bleach dibujada por nosotros, como ves en pantalla. Solicita el tuyo por mensaje privado. El link directo estará en la descripción, así como una página de Facebook donde subimos las noticias que salen de Bleach y de futuros videos, y un servidor de Discord para charlar y disfrutar de la comunidad. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que todo esto nos ayuda mucho, y esperamos que estés presente con nosotros en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.